vamos a continuar con las jornadas. En este caso, la siguiente ponencia, titulada Entrenamiento neuromotor en el medio acuático, viene de la mano del doctor don Juan Antonio Cejudo, de la Universidad de Murcia. Él es licenciado en Educación Física y doctor por la Universidad de Murcia, miembro del Grupo de Investigación de Aparato Locomotor y Deporte de la Universidad de Murcia, especialista en recuperación funcional, readaptación física y cardiovascular, escuela de la espalda y de programas de entrenamiento en fitness, y autor de diversas publicaciones relacionadas con el rendimiento óptimo en el deporte. Antonio, buenos días. Muchas gracias por participar en la jornada. Buenos días, Paco, compañero. Encantado de tenerte con nosotros y cuando tú quieras, adelante con tu ponencia. Vale, voy a compartir. ¿Se ve bien, Paco? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues buenos días. Yo me llamo Antonio Cejudo, soy compañero de Paco, somos profesores de la Facultad de Ciencias del Deporte. También formo parte o soy miembro del grupo de investigación RACIS, Aparato Locomotor y Deporte. Por lo tanto, tenemos dentro de las diferentes líneas que tenemos en el grupo de investigación, tenemos una línea muy potente sobre el estudio del aparato locomotor, como la identificación, como la predicción del riesgo de dolor de espalda. Mi ponencia se titula Entrenamiento neuromotor en el medio acuático. Antes de empezar este trabajo, ¿no? Me gustaría agradecer la participación. Para mí es un placer aportar mi conocimiento sobre entrenamiento neuromotor, sobre todo conocimiento de la columna vertebral, y aplicarlo en el medio acuático. También quería felicitar por estas jornadas, ¿no? Estas jornadas técnicas de actividades acuáticas, especialmente a mi compañero Paco Cano. Bueno, pues el enfoque de mi ponencia ha estado, la decisión ha sido tomada porque los alumnos de la facultad estamos trabajando en diferentes grupos, en diferentes trabajos, ¿no? Y mi alumno Francisco Arca y Daniel Soler estamos trabajando con el entrenamiento neuromotor, ¿no? Y yo pensé, tras la invitación del compañero Paco Cano, os digo, pues vamos a ver cómo aplicamos el entrenamiento neuromotor al medio acuático. Y en base a esa idea, pues hemos establecido una serie de objetivos que yo creo que pueden ser muy interesantes a la hora de transferir este concepto de entrenamiento neuromotor al medio acuático, ¿no? Bueno, pues en este sentido me he planteado dos objetivos, ¿no? El primero, analizar el entrenamiento neuromotor. Y en segundo lugar, mostrar unas buenas prácticas, ese concepto de transferencia de ese conocimiento académico, transferirlo al mundo del entrenamiento, ¿no? Al fitness acuático. Bueno, pues el primer problema que nos encontramos es la definición de entrenamiento neuromotor. Encontramos mucha terminología que utiliza como sinónimo. Y tras revisar, ¿no?, el grupo de trabajo, mis dos alumnos, Francisco y Daniel, pues nos hemos encontrado la complicación de tener claro cuál es el concepto de entrenamiento neuromotor. Para ellos, pues yo les comenté que íbamos a hacer una revisión de los diferentes posicionamientos que sabemos todos que nos recomiendan las diferentes variables cualitativas y cuantitativas sobre el entrenamiento o sobre el ejercicio en diferentes poblaciones, ¿no? Sabemos que el entrenamiento neuromotor es el cuarto componente de estas recomendaciones o estos componentes del rendimiento humano. Y encontramos en la población adulta los siguientes posicionamientos, ¿no? En este caso nos encontramos
tres posicionamientos sobre recomendaciones, pero también hay dos autores que trabajan para esta institución internacional, donde hacen referencia a este concepto de neuromotor, ¿no? Como vemos, al igual que en otros ocurre como otros componentes, como la flexibilidad, en un principio, en este caso en el año 98, no definían el entrenamiento neuromotor. Solamente empezamos las primeras menciones sobre este componente en el año 2007, donde nos hablan concretamente del concepto equilibrio. Nos indica también que el equilibrio es un componente de la actitud física y que quien tiene una actitud física óptima tiene una menor incidencia sobre la lesión. Más recientemente, en el 2011, este término se vuelve más complejo, ¿no? Y se enriquece más, dada la escasa información que nos aportaba en el 2007, ¿no? Vinculan como sinónimo a este componente neuromotor con el entrenamiento fitness funcional. ¿Qué ideas nos transmite este trabajo? Pues nos hablan sobre que el entrenamiento neuromotor mejora y mantiene la actitud física y la salud y reduce las caídas en la población mayor. También nos habla que es beneficioso este entrenamiento para población adulta de mediana edad e incluso jóvenes. Relacionan el término neuromotor con habilidades motoras como el equilibrio, coordinación, agilidad, caminar y propiocepción. Nos llama la atención este tipo porque son modos de ejercicio, caminar o la propiocepción es un concepto muy específico que forma parte de esos receptores que tenemos en las diferentes articulaciones, pero son relacionados porque sabemos todos que los posicionamientos son revisiones de la literatura y han visto que caminar o caminar adecuadamente, una buena técnica, como tener una buena propiocepción, pues es un trabajo neuromotor que beneficia los objetivos citados anteriormente. También hay bibliografía registrada en este trabajo donde nos incluyen la importancia que tiene las actividades multifacéticas como entrenamiento neuromotor, donde se comparten diferentes contenidos. Y luego, pues, ¿qué nos dicen dos autores más especializados en este componente, ¿no? En base a estas tres grandes referencias. Nos habla Bushman, nos habla del trabajo neuromotor, tiene claro que es el cuarto componente del posicionamiento. También indica o hace referencia a que el ejercicio neuromuscular, esa coordinación neuromuscular también está relacionada con el concepto neuromotor. También nos indica o se basa también en los posicionamientos anteriores que el neuromotor incorpora habilidades motoras como equilibrio, coordinación, marcha, agilidad y propiocepción, como he dicho anteriormente. Y también tiene en cuenta esas actividades multifacéticas donde las diferentes posturas que se adoptan, que combinan tanto el neuromotor, la fuerza y flexibilidad, pues son efectivas para entrenar este neuromotor y conseguir esos objetivos de condición física, movilidad, salud, etcétera. Bueno, Sterges es un autor que se centra más en el entrenamiento funcional. También hace una revisión porque intenta, como hacemos nosotros, aclarar este concepto de neuromotor, ¿no? Y también nos hablan sobre que es sinónimo de neuromotor, entrenamiento funcional, ejercicio funcional, movimiento funcional, ciencia del movimiento o entrenamiento de rendimiento. También entiende el entrenamiento funcional como el entrenamiento neuromotor, como lo define Garber en el 2011. Bueno, pues desde el año 1998 hasta el 2018, pues ha habido una evolución donde los últimos autores siguen basándose en la información aportada en las publicaciones anteriores. Bueno, ¿qué
¿Qué referencia hacen sobre el concepto neuromotor en la población mayor, los diferentes posicionamientos de esta institución, la ACSM? Pues nos hablan sobre todo de concepto de equilibrio, ¿no? Como equilibrio como uno de los pilares fundamentales del concepto neuromotor, ¿no? Si observamos las diferentes ideas que nos transmiten cada publicación, pues nos hablan de diferentes ideas como el objetivo del entrenamiento, ¿no? Del entrenamiento del equilibrio, como que contribuye, ¿no?, a disminuir el riesgo de caída. Sobre todo nos habla que cuando estamos en movimiento hay un menor riesgo de caída. Sobre todo habla sobre ese ajuste del centro de gravedad dentro del cuerpo, ¿no?, de la población, de esa persona mayor, ¿no? Reduce la caída como su frecuencia de caída. Actividades que han demostrado que mejoran el equilibrio, como son las caminatas, el baile, el tai chi, entrenamiento de flexibilidad y la fuerza. También destaca la idea de que lo ideal para buscar eficacia y seguridad en el entrenamiento para prevenir esas caídas es fundamental el entrenamiento, el diseño de programas multicomponentes como las caminatas, flexibilidad, fuerza, tiempo de reacción, equilibrio, coordinación y transferencia del peso, ¿no? Ayuda a reducir esa caída. También nos indican que ese aumento del nivel de fitness con los componentes de entrenamiento citados anteriormente reduce la incidencia de lesiones. También en 2009 es un posicionamiento especial centrado en fuerza y también destaca la importancia que tiene ese entrenamiento o esos incrementos de niveles de fuerza para prevenir las caídas, pero siempre acompañado de el resto de componentes como velocidad, agilidad, coordinación, capacidad de salto, flexibilidad, etcétera. Y bueno, en los últimos posicionamientos, 2009 y 2014, pues van en la misma línea, ¿no? Destacan pues, las combinaciones de fuerza y equilibrio a la hora de reducir el riesgo de lesión, el programa multicomponente, pero en el último año, el 2014, Liu sí hace referencia a un concepto más evolucionado llamado entrenamiento funcional, basado en el equilibrio y la coordinación, pero a mí me llama la atención que es el objetivo que debemos de guardarnos, ¿no?, para el diseño de nuestros programas, que es la mejora de la independencia, la movilidad de esta población mayor y ese rendimiento funcional que está más, entiende el concepto funcional con un rendimiento más en la actividad de la vida cotidiana. Bueno, pues en base a los diferentes conceptos que nos muestran los diferentes autores en los posicionamientos, pues en la segunda sesión de mi ponencia nos vamos a centrar en el entrenamiento neuromotor en las actividades acuáticas. Ahí, bueno, voy a plantear de otra manera, voy a plantear la pregunta en el sentido de las tareas que hacemos o yo le planteo a mis alumnos en clase, porque una de las ideas que tenemos es analizar las ofertas deportivas que hay en las diferentes instalaciones deportivas, ¿no? Y la tarea que yo les suelo indicar es que si hay un equilibrio entre las actividades ofertadas respecto a los 4 grandes componentes del rendimiento humano: fuerza, resistencia, flexibilidad y neuromotor, ¿no? Para ver desde el punto de vista, desde la coordinación técnica, si hay un equilibrio en los diferentes componentes, porque sabemos que ese equilibrio nos va a dar un mayor rendimiento humano y una mejora de la salud de la población que asiste a estos centros, ¿no? Siempre empezamos con cuáles son las últimas tendencias fitness, claro, cuáles son las ofertas actualizadas de estas instalaciones deportivas. Como vemos, el medio acuático no es una actividad que esté presente en estas tendencias, pero si observamos que he obtenido las 8 tendencias más comunes de las publicaciones de tendencias de España, Europa y de todo el mundo, vemos que sí destacan el entrenamiento personal, el HIIT,
contratación de profesionales certificados, entrenamiento funcional, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas tendencias sí se ofertan en el medio acuático. Todos sabemos que, como la compañera que ha establecido su ponencia anteriormente, nos ha hablado del HIIT, ¿no? Compañeros o asistentes han hablado del HIIT y es un método de entrenamiento que se aplica a diferentes programas de entrenamiento, terrestres como también acuáticos. También ese entrenamiento funcional veremos que también esa idea de funcionar también se aplica en el medio acuático, como el entrenamiento con peso corporal, pero sabiendo las aportaciones que nos da el medio acuático, ¿no? También se ha hablado en esta jornada de la pérdida de peso, ¿no? Como uno de los problemas de salud más importantes. Bueno, también se ha hablado de diferentes poblaciones, adultos, niños, etcétera. Por lo tanto, estas tendencias fitness se trasladan a este medio acuático. ¿Cuál es la oferta deportiva que encontramos en el medio acuático? Aquagym, aquarobic, aquafitness, aquabox, aquastretching, aquastep, aquabuilding, yoga acuático, aquapilates, entre otras actividades, ¿no? Pero estas actividades incluyen el entrenamiento neuromotor. ¿Hay algunas actividades que el objetivo principal sea el entrenamiento neuromotor? Pues son las preguntas que yo me he hecho junto a mis alumnos Francisco y Daniel. Porque la idea es darle peso a los componentes que no se le dan peso en la literatura. Porque sabemos que el entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia tiene mucho peso y si analizamos la oferta deportiva, las instalaciones tienen una gran oferta en estas actividades, pero en la oferta de actividades cuyo objetivo principal sea la flexibilidad o el neuromotor no se encuentra. Nos encontramos actividades de este tipo, como puede ser el aquarobic, que el componente fundamental sea entrenamiento de resistencia, pero sabemos que tiene un alto componente de neuromotor, porque son unas actividades que se necesita un equilibrio, hay una coordinación de movimiento, hay una coreografía, hay también una coordinación del movimiento con la música y al final es una actividad que yo diría que tiene mucho peso el entrenamiento de resistencia, pero también de neuromotor. Ahora, hay otro tipo de actividades pues, que tienen menos peso, este componente neuromotor. Bueno, pues a mí me gustaría también que hubiese actividades de neuromotor que estuviesen más peso, pero teniendo en cuenta qué es la idea de esta ponencia, ¿no? Analizar el concepto neuromotor para poder diseñar actividades de acuerdo a esas ideas, ¿no? Bueno, ¿cómo trasladamos ese concepto de los diferentes posicionamientos, ese concepto neuromotor a las actividades acuáticas, ¿no? Yo no soy muy experto en medio acuático, como los ponentes que me acompañan, pero sí he sabido, creo, y si no ellos me podrán ayudar, y muchos de los asistentes que son expertos en actividades acuáticas, de cómo incluye ese entrenamiento neuromotor en las actividades acuáticas, porque realmente si analizamos estas actividades acuáticas está incluido este concepto en mayor o menor medida, ¿no? En el primer punto de los tres, el neuromotor está incluido en la transición, ¿no? En la transición del medio terrestre al medio acuático. Y yo siempre pienso como otros autores. Creo que la combinación de ambos medios, como la combinación de los diferentes componentes, es lo que nos va a llevar a programas eficientes y seguros, ¿no? ¿Cómo se hace esta transición? Pues si nos vamos a la Real Federación Española de Natación, pues que nos define muy claramente este componente neuromotor, ¿no? Que es el aprendizaje de la natación, el dominio del medio acuático, donde nos hablan de esas habilidades y destrezas acuáticas, ¿vale? Y también en un punto que es la iniciación al fitness o deportiva. Las diferentes poblaciones están inmersas en estas tres fases, ¿no?
Y es fundamental seguir este proceso, ¿no? Cuando yo me traslado al medio acuático, yo debo de aprender el medio, la natación, ¿no? Desde esa familiarización, esa toma de contacto con el medio acuático, esa respiración, esa flotación, que nos va a ayudar a tener ese dominio que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Luego debemos de tener esa habilidad de destreza acuática, ¿vale? Para poder adoptar este tipo de posiciones, de movimientos, etcétera. Y luego incluso llegar a unos niveles de actividades fitness, como muestro aquí la de aquapilates, o incluso actividades deportivas, como puede ser el waterpolo. ¿Cuál sería otro punto de inclusión del concepto neuromotor? Pues también dentro de las actividades y dentro de del ejercicio. Sabemos que a nivel conceptual las actividades, para incluir el concepto neuromotor, debe de tener en cuenta la postura, la coordinación, la agilidad, la flexibilidad, la marcha y la propiocepción. Estas ideas o estas partes del concepto debemos de adaptarlas y se entrenan en el medio acuático. Puede salir un poco de la idea del medio acuático, la marcha, pero nos podemos ir al ámbito de la readaptación, donde es un medio muy útil y en una fase aguda sabemos todos que la reeducación de la marcha se puede realizar tras la cirugía, ¿no? En una readaptación, como el entrenamiento propioceptivo. El agua nos permite que empecemos rápidamente esta readaptación física de la persona lesionada, pero también tenemos que tener en cuenta la ejecución de ejercicios poliarticulares, porque son los más y son los que predominan en el medio acuático, como también trabajar, ¿no? Como hacéis muchos de vosotros, ¿no? Es ese trabajo de patrón de movimiento que vamos desde lo analítico a los movimientos más complejos, ¿no? Y a mí la natación me la enseñaron de esa manera, ¿no? Esa descomposición de movimientos, ¿no? Hasta llegar a los estilos natatorios, ¿no? Luego unas tareas dinámicas, unas alteraciones modificando las bases de apoyo. Aquí utilizamos, ¿no? los implementos y el medio acuático para conseguir estos propósitos, ¿no? Pero es importante que dentro, voy a destacar simplemente, por darle más importancia a esta imagen, la ejecución de ejercicios, ya sean de fuerza, resistencia, flexibilidad o neuromotor en medio acuático, pero son fundamentales y deben de formar parte del componente neuromotor, como puede ser la postura, ¿no? La postura de esta señora que está haciendo su actividad, y es fundamental y hay que educar, ¿no? Extensión de cadera que le pide su técnico, ¿no? Donde es fundamental desde mantener una retroversión de la pelvis para mantener una lordosis normalizada, que no cree una repetición, cree el dolor, y es fundamental ese aprendizaje de esa postura, como igual que la corrección de la zona escapular, que se ayuda de esos implementos, ¿no? De esos churros. Bueno, pues ahí tenemos, a grosso modo, ¿no? La importancia que tiene el concepto neuromotor, que se incluye dentro de la actividad, ¿no? De la actividad, como también del ejercicio, donde tenemos que tener ese detalle de este componente. Bueno, pues si nos vamos a actividades más fitness, actividades de un mayor nivel, pues también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estos conceptos de neuromotor, en este caso el ejemplo que he querido destacar de la postura, donde debemos de mejorar la postura de esta chica, ¿no? Que estará haciendo seguramente o aquapilates o aquayoga, donde debemos de ayudarnos a modificar esa disposición de la pelvis, a controlar, a no llegar a esos rangos de extensión de cadera tan máximos que nos provoca esa hiperlordosis lumbar, y sabemos que eso tiene su consecuencia
en síntomas como el dolor, ¿no? Y por lo tanto hay que trabajar esa disposición de la pelvis y entrenar esa parte de flexibilidad, ¿no? Por eso es importante ese trabajo multicomponente, ¿no? De neuromotor, flexibilidad y luego trabajar la fuerza que me pueda llevar a realizar esa ejecución de movimiento. Bueno, y también el neuromotor está incluido en las actividades acuáticas, ¿no? Como el objetivo. Y el objetivo tenemos que tener en cuenta la idea final, ¿no? Porque los clientes tienen unos objetivos, pero nosotros como profesionales también complementamos esos objetivos, nos ponemos de acuerdo con nuestros clientes cuál tiene que ser los objetivos. Y en este sentido tenemos que tener un rendimiento funcional, ¿no? Sabemos que los posicionamientos entienden ese rendimiento funcional como la independencia, ¿no? La capacidad de tener movilidad, de prevenir el riesgo de caídas, como ese rendimiento a nivel cotidiano. Yo añadiría físico, ¿no? Laboral, como fitness, como deportivo, ¿no? Y aquí os muestro en ambas poblaciones tanto población adulta como mayor, como tienen diferentes tareas a nivel de vida diaria, como a nivel de la práctica de ejercicio físico o actividades cotidianas. Tercera sesión, diseño de programas. ¿Cómo diseñamos un programa de entrenamiento neuromotor? Pues yo siempre lo he tenido claro, ¿no? Tenemos unas recomendaciones, el Colegio Americano de Medicina Deportiva nos muestra las recomendaciones para diferentes poblaciones, sobre todo adultos y mayores, pero también ellos nos clasifican en función del estado de salud de estas poblaciones, ¿no? Y en función de estas poblaciones, pues sabiendo cuáles son los problemas que tienen el tema de salud que prevalecen en las poblaciones, pues nos desarrollan dos grandes objetivos que lo he repetido diferentes veces en la ponencia. Bueno, pues basándonos en las recomendaciones, pues lo que hacemos normalmente es revisar los diferentes posicionamientos. Podemos ver cuando en esta línea del tiempo de los diferentes posicionamientos, donde se incluye el entrenamiento neuromotor, ¿no? Sobre todo tiene un peso fundamental en el año 2011, donde se dan cuenta mediante la literatura, la evidencia científica de la importancia que tiene este componente junto a la resistencia y flexibilidad para mejorar el rendimiento humano y la salud de la población adulta. En este año, pues, se describen, ¿no?, las principales recomendaciones, ¿no? No muy detalladas, yo creo que se pueden mejorar y se pueden actualizar, pero nos hablan de una frecuencia semanal de 2 a 3 días. No nos hablan detalladamente del tiempo, bueno, el detalle de la carga de trabajo, ¿no? El volumen, la intensidad. Solamente, pues, yo pienso que los trabajos que revisan no están muy detallados y al final toman la decisión de limitar o incluir esta variable de tiempo, ¿no? Tiempo que le dedicas de la sesión a este trabajo, ¿no? Y nos hablan de 20 a 30 minutos diarios. Nos detallan también el modo de ejercicio, ¿no? Que he citado como equilibrio, agilidad, coordinación y marcha. También incluye el propioceptivo. Nos hablan de las actividades multifacéticas. Recomienda específicamente este trabajo para la población mayor, sobre todo por la elevada prevalencia de caída que tiene esta población. Y también nos hablan de su importancia en mejorar esa función física, esa
ese rendimiento funcional, ¿no? Ese rendimiento en la vida diaria. Y también nos hablan de la eficacia neuromuscular, ¿no? Que tiene una relación sobre todo con el trabajo de fuerza. Respecto al volumen, no nos detalla, es desconocido, y nos hablan de equipamiento y ejercicios de autocarga, pero no nos aporta ningún tipo de equipamiento, ¿no? No nos describen algunos ejemplos que nos den alguna idea. Y de intensidad no nos citan nada. La línea del tiempo en la población adulta, tenemos menos posicionamientos, pero como vemos, en el 98 ya se daba importancia o ya había evidencia de la elevada prevalencia del riesgo de caída y simplemente incluye en el posicionamiento una frase de que se debe de incluir un ejercicio de flexibilidad y de estabilidad postural en personas con riesgo de caída. A partir de ahí solamente nos hablan sobre el trabajo de equilibrio, que yo entiendo que es una parte del trabajo neuromotor. Bueno, pues en los diferentes posicionamientos podemos observar que simplemente nos indica la frase que yo he mencionado anteriormente. En el siguiente nos indica simplemente que apliquemos ejercicios de equilibrio. Una institución muy importante, la de la salud ósea y osteoporosis, porque sabemos que las caídas suman el riesgo para que haya una fractura y debería haber un gran componente de equilibrio de neuromotor en estas recomendaciones y solamente nos detallan que incluye el equilibrio de equilibrio en todo programa de ejercicio de la población mayor y específicamente población con osteoporosis. En las últimas recomendaciones, sí nos dan un detalle, son conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Que no existe evidencia científica para prescribir en relación a la frecuencia, intensidad o tipo, ¿no? Las diferentes variables que deben de componer un programa de ejercicio, ¿no? Sobre todo si tenemos de referencia el componente fuerza, resistencia, flexibilidad, que sí tenemos gran detalle, ¿no? De las diferentes variables. Pero sí, estas últimas recomendaciones nos hablan sobre el uso de actividades, ¿no? ¿Qué variables o qué características deben de tenerse en cuenta en un programa neuromotor, ¿no? Y nos hablan de aumentar la dificultad de la posición. Nos hablan también de reducir la base de apoyo. Nos hablan de movimiento dinámico modificando el centro de gravedad. Aumentar el estrés de los músculos posturales, como ponerse de puntillas, talones. Reducir la información sensorial, como cerrar los ojos. Pero estas son diferentes variables que son ideas que son muy interesantes. Seguramente, si realizo la pregunta, vosotros aportéis muchas más ideas de variables que pueden aumentar, que yo entiendo que son variables que aumentan la intensidad del entrenamiento neuromotor del equilibrio. Bueno, pues estas ideas hay que trasladarlas al medio acuático y a estas ideas hay que, como yo llamo, sesiones técnicas donde nos reunimos los diferentes profesionales de ciencias del deporte, especialistas en cada medio, donde tenemos que adaptar, ¿no?, a estas recomendaciones al medio acuático, ¿no? E incluso enriquecer, que yo creo que tenemos conocimiento suficiente para enriquecer estas recomendaciones del neuromotor. Bueno, pues la última sesión de mi ponencia es lo que a mí me gusta trabajar con los alumnos, que es las buenas prácticas en el entrenamiento neuromotor. Cómo desde un problema, un objetivo que tenemos, yo he propuesto, ¿no?, como ejemplo el dolor lumbar, porque es el problema de salud más prevalente de la población española, donde sabemos, por evidencia científica, cuáles son los principales factores de riesgo que podemos modificar con el ejercicio físico, y sabemos que el entrenamiento de fuerza, la flexibilidad y el neuromotor podemos
son los componentes fundamentales para el diseño de programas. Después de el diseño de programas tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de ejercicios, variables cuantitativas y cualitativas de cada uno de estos tres componentes para luego tener un rendimiento funcional. Hemos hablado de el rendimiento funcional, se entiende lo de funcionar con una transferencia a la actividad de vida diaria. Yo he añadido, pues creo que debe de ser así, también una transferencia a nivel laboral, porque tenemos que rendir en nuestro trabajo laboral, sea más físico, sea más sedentario, pero yo pienso que nosotros que estamos, o yo estoy muchas horas sentado, yo tengo que entrenar mi postura para aguantar las 10, 12 horas que estoy sentado, como también tengo que rendir en mis actividades fitness. Pues lo normal es que tengamos que realicemos actividad física regular, como también transferencia, que algunos practicamos también deporte y debemos tener un rendimiento para ello. Pues dentro de este problema de salud prevalente, sabemos que Aquapilates es una de las actividades que se inscriben muchos usuarios para prevenir el dolor lumbar, pero también disminuir la recaída de ese dolor lumbar, ¿no? Que se produzca con la menor frecuencia posible cada año, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta que debemos de enriquecer este tipo de programas, porque a veces diseñamos ejercicios y no organizamos si hay un equilibrio entre los diferentes componentes fundamentales, como he dicho, fuerza, flexibilidad y neuromotor. Tenemos que buscar ese equilibrio, como también atender el diseño de programas en las diferentes variables. Yo me voy a centrar solamente en algunas porque os muestro aquí en la parte inferior derecha, tenemos las recomendaciones y tenemos que adaptar esas recomendaciones al medio acuático. Yo me voy a centrar en algunas variables, como es el tipo de ejercicio. Sabemos que el ejercicio debe de ser poliarticular. Sabemos también que el ejercicio, los movimientos en el medio facilitan que sean poliarticulares. Sabemos que son ejercicios de autocarga que el medio acuático nos quitan carga, pero con implementos podemos adaptarlos. Y también dentro de este tipo de ejercicios debemos de centrarnos en los músculos fásicos, ¿no? Los músculos fásicos, que son los que me ayudan con el incremento de fuerza para que contribuyan a una mejor disposición tanto de la pelvis como también del tronco. Si nos centramos en el segundo componente, la flexibilidad, tenemos que estirar los músculos tónicos, centrándonos en el modo de ejercicio, ¿no? También tenemos que o bien estirar músculos monoarticulares, que sabemos que están relacionados, sobre todo músculos los pelvitrocantérios, influyen en la disposición de la pelvis y de la columna y debemos de estirarlos, pero también los músculos poliarticulares que tienden a la cortedad muscular y ambos desalinean la columna lumbar, ¿no? Y nos conlleva al dolor lumbar. Pero tenemos que tener en cuenta las diferentes variables del programa de flexibilidad que forma parte del Aquapilates. Y por último, el entrenamiento neuromotor. ¿Cómo entiendo yo el entrenamiento neuromotor dentro del análisis que hemos hecho en la primera sesión de la ponencia? La postura. Y yo pienso que la postura debe de estar controlada o debemos de disponer de una postura armónica en las posturas habituales de la vida cotidiana, fitness o práctica deportiva. Sabemos que predominan la sedentación, la bipedestación y la flexión de tronco en ambas posturas, que el medio acuático facilita mucho estas posturas,
además de otro tipo de posturas como el decúbito prono supino. Debemos de trabajar el equilibrio estático y dinámico, y el medio acuático es un medio que nos facilita ese tipo de equilibrio, más esas directrices que que marcáis vosotros como entrenadores, que también esos movimientos debemos de construirlos desde ese movimiento más analítico hasta un movimiento más poliarticular y esa coordinación de esos patrones que nos lleven a esa ejecución óptima a nivel cotidiano. Y lo mismo debemos de considerar pues, las diferentes variables de ese programa neuromotor, ¿no?, que nos marcó el planeamiento del 2011. Pues estas serían las claves de las buenas prácticas de entrenamiento neuromotor, pero aplicado a las actividades de Pilates. Por lo tanto, es otra de las actividades que yo hago con mis alumnos, que este año volveremos a hacer, que hemos empezado el segundo trimestre, pero también son actividades de buenas prácticas que yo he realizado con mis técnicos, porque yo tengo una experiencia también de 15 años desde monitor hasta coordinación de una gran instalación deportiva, donde hacíamos este tipo de reuniones y donde enriquecíamos los diferentes programas del centro de la oferta deportiva. Para terminar, voy a concluir con sobre todo dos ideas importantes, ¿no?, de mi ponencia, ¿no? La primera, que un programa de ejercicio regular debe de incluir los diferentes componentes. No solamente el neuromotor, que tiene hoy más protagonismo porque debemos de dar la misma fuerza que tiene o el mismo peso que tiene la flexibilidad, la resistencia resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza y resistencia muscular, que debemos de superar esas mínimas recomendaciones, porque de esa manera sabemos que vamos a obtener ese mayor rendimiento con menor riesgo de problemas de salud, y que tenemos que tener ese objetivo funcional, ¿no?, de mejorar y mantener rendimiento humano, no solamente en el contexto laboral, sino de entrenamiento, fitness, como de entrenamiento deportivo, como en las actividades de la vida cotidiana. También una de las claves, que no lo he mencionado, que el entrenamiento neuromotor de fuerza y de flexibilidad son fundamentales para realizar correctamente un trabajo de resistencia cardiorrespiratoria. El medio acuático no es tan drástico este problema, pero si no tenemos un adecuado aparato locomotor, sobre todo en el medio terrestre, no podemos realizar un trabajo de resistencia cardiorrespiratoria, sobre todo una actividad de locomoción, como nos recomiendan los diferentes posicionamientos. Y luego la segunda idea está relacionada con el componente neuromotor. Yo me cito aquí Sejudo porque, igual que incluiría a Francisco Arca y Daniel Soler, porque hemos incluido dentro del concepto neuromotor, para comprenderlo bien y para aplicarlo bien a las actividades del medio acuático, pues cuáles son las características o puntos claves más importantes de este concepto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el perfil que tiene que incluirse o que deben de prescribirse este componente neuromotor, que es tanto los adultos como las personas mayores, como adultos mayores que tienen problemas de movilidad, elevada frecuencia de caída, como predisposición a la lesión. Personas que necesiten tener un mayor rendimiento, como hemos dicho, ¿no?, en su vida laboral, fitness o deportiva. Y eso se debe de incluir dentro de los objetivos, ¿no? Como se muestra en el segundo punto. Los contenidos, pues, hacen referencia al componente neuromotor, tanto el equilibrio postural, la coordinación, la agilidad, flexibilidad, la marcha, otras formas de locomoción o otras formas de moverse, y el medio acuático nos facilita muchas otras formas de desplazarnos, y el entrenamiento proprioceptivo, que eso sí lo entrenan mucho
los sanitarios, ¿no? Los fisioterapeutas, que es un perfil, o los profesionales de ciencia del deporte, lo entrenan en el medio acuático. Y luego, ¿qué características tienen que tener los ejercicios neuromotor? Que deben de ser poliarticulares, que haya una coordinación de lateralidad como de coordinación inter e intramuscular, los patrones de movimientos, las tareas dinámicas, las alteraciones de la base de sustentación o cambios de la gravedad, ¿no? Cambio del centro de gravedad, e incluso las actividades multifacéticas, es decir, y como hemos observado, el Aquapilates es una actividad multifacética donde se entrena la fuerza, la flexibilidad y el neuromotor. Pero si encadenamos los diferentes ejercicios y la densidad de la carga la adecuamos, pues estamos diseñando una actividad multifacética y no podemos centrar tampoco que las actividades sean un único componente de los posicionamientos, ni que estén todos los componentes del posicionamiento. Debemos de atender sobre todo al concepto y sobre todo al objetivo. Bueno, pues aquí finaliza mi ponencia. Espero que se haya cumplido los dos objetivos que yo me había propuesto, ¿no? Que es analizar el entrenamiento neuromotor para tener más claro cómo se define el neuromotor. Y un segundo punto es transmitir algunas ideas de buenas prácticas en relación al entrenamiento neuromotor al medio acuático, y en concreto actividades del medio acuático, Aquapilates. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición para responder a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Antonio, por tu ponencia, interesantísima. Da un punto de vista distinto al que normalmente estamos acostumbrados, y creo que así lo han percibido los oyentes y los alumnos por otro lado de la pantalla, porque ha ido generando bastantes preguntas en el chat que te vamos a pasar algunas de ellas, ¿vale? Por ejemplo, Joaquín Salinas pregunta: ¿con cuánto tiempo sin entrenar neuromotor se empiezan a perder las adaptaciones? Bueno, que una pregunta muy interesante, ¿no? Porque tenemos, por mi experiencia, sobre todo en las diferentes poblaciones, ¿no? No tengo claro para darle un valor, ¿no? Como a mí me gusta, ¿no? Que yo, sabes tú, Paco, que me dedico a los puntos de corte y dar valores de referencia que sean objetivos de entrenamiento. Pero claro, habría que profundizar en la literatura, ¿no? A ver, seguramente haya algún experto que lo tenga muy, muy claro. Pero yo soy muy práctico, ¿no? Y lo que tengo en mi año de experiencia como entrenador, como coordinador, es las pausas que tenemos en los periodos vacacionales. Simplemente eso lo tenemos que aliviar. Semana Santa, ¿no? Navidad y verano. Y sobre todo la población mayor, que yo veo aquí en Murcia, ¿no? Que están los centros sociales, ¿no? Que tienen este tipo de programas muy importantes y una gran variedad de programas, pero el problema es que trabajan 2 meses y medio muy bien, y luego están un mes de vacaciones que dejan de perder la actividad. Y ahí, en un mes, perdemos ese beneficio que hemos obtenido. Pero que, en mi experiencia, 2 semanas de entrenamiento ya pierde efecto, ¿no? Y sabemos que el entrenamiento de resistencia aguanta un poquito más. Esa capacidad aeróbica que adquirimos se aguanta más. Pero más de 2 semanas yo no haría esa pausa, ¿no?
Y sobre todo en verano, que al final aquí en Murcia los mayores están 1 mes y 2 meses de vacaciones. Sí, sí, sí. Bueno, Mira, pues Álvaro. yo si me tengo que mojar, Paco, que a lo mejor me dices que te mojes 2 semanas, 2 semanas y creo que tendría mucha relación también con el entrenamiento de fuerza. Todos los que entrenamos fuerza sabemos que 2 semanas dejamos de dejar fuerza y ya queremos movilizar la misma barra y los mismos kilos y lo pasamos canuta y luego nos salen agujetas otra vez. Tomamos nota. Álvaro Julián Roth dice, ¿qué factores son los más influyentes a la hora de realizar un entrenamiento neuromotor acuático? Pues esa Como verás, pregunta se cada la dejaría persona- yo, como dice a mi hermano Pablo Marcos, que viene detrás mía. Es una pregunta porque es el que domina. Fíjate, yo me crié salimos del grado, ambos, y él era el especialista en medio acuático y yo el especialista en el medio terrestre. Y seguramente esa pregunta la va a contestar mejor Pablo. Y yo sé que su ponencia va relacionada en ese sentido. Yo lo único Sí, que sí, sí. diría Mira, que lo que Alba. Sí, dime, perdona. que hay evidencia, la evidencia yo la he mostrado, lo que hay, ¿no? Que todavía Francisco Arca y Daniel Soler, mis alumnos, tenemos que seguir trabajando porque tenemos que dejar conceptos bien definidos para poder contestar esas preguntas o para mejorar estos programas de ejercicio, ¿no? En el medio acuático. Bueno, pues Alba sí, preguntaba, Antonio, ¿cuánto tiempo es necesario para empezar a notar resultados positivos? Volvemos muy otra vez bien. a tiempo. Ya sabes que aquí, Sí, receta. pues el entrenamiento sobre todo, voy a contestarle de una manera diferente. Pues claro, por mi experiencia en el medio terrestre, en 1 semana y en 2 semanas, yo he trabajado con adultos y sobre todo con mayores que tienen peor condición física y en 2 semanas han ido resolviendo o ejecutando las propuestas que yo he ido incrementando en complejidad, ¿no? Con las diferentes variables que he mencionado, ¿no? La clave es, lo trabajamos en el medio acuático y sabemos que el beneficio es específico. Por lo tanto, tenemos que ver ese entrenamiento neuromotor, entrenarlo en el medio acuático. Yo creo que en 1 semana o 2 semanas vamos a tener o esos clientes van a superar ese nivel de complejidad del ejercicio propuesto, pero tenemos que tener en cuenta la especificidad, que luego hay que trasladarlo al medio acuático. ¿Vale? Que el medio acuático tenemos que ver qué transición. Personas mayores, yo empezaría medio acuático a medio terrestre. Igual que un lesionado del medio terrestre, el medio acuático nos posibilita una serie de beneficios para que entrene después de una cirugía, empiece rápidamente y luego lo traslado. Por eso que hay muchos que les gustan. Yo de terrestre, yo acuático, yo era así al principio. Pero debemos de aprovechar ambos medios, ¿vale? Que se complementan perfectamente. Ser multidisciplinares, perfectamente. Bueno, la Pues, especificidad, esta Antonio, es la palabra clave. sí, Antonio, hay bastantes más preguntas, pero tenemos que cortarlas porque si no, no cumplimos con el horario. Me comprometo luego a pasártelas porque Vale. algunos de ellos pues son también alumnos nuestros y de alguna forma que le podamos contestar. Te agradezco de nuevo tu ponencia, te agradezco de nuevo tu predisposición a participar en las charlas y nos vemos muy prontito. Muchas gracias, compañero. Un placer. Y Igualmente, felicidades por la jornada. muchas gracias. Bueno, hacemos una mínima pausa y pasamos con la última ponencia. Nos vemos ahora mismo.